Vamos a hablar hoy de Ayurveda. Ayurveda se está haciendo bastante conocido en Occidente y bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué se nos quiere transmitir con esta medicina ancestral, porque en muchos lugares se toma como una dieta bien más apegada al tema de los alimentos, pero si bien es cierto, Ayurveda es un estilo de vida. Es un estilo de vida que comienza hace aproximadamente 5.000 años en la antigua India, en el valle de Saravasti, que era en ese tiempo, mucho antes de que fue fundada la India, y se remonta en los tiempos en donde los sabios de aquella época comienzan a ver diferentes desequilibrios en la población. Eso fue lo que sucede. Entonces ellos tratan de buscar una respuesta de cómo pueden ayudar a la gente que estaba sufriendo, que estaba obteniendo enfermedades, a través de esta canalización, de este tipo de meditaciones que ellos fueron forjando y construyendo, y nace lo que es Ayurveda, que Ayurveda significa conocimiento de vida, ¿ya? Por eso digo que es mucho más que un plan nutricional. Y los rishis, que son los sabios de esta época, ellos se dieron cuenta de que milenariamente el ser humano venía con esta tendencia a la felicidad, con una tendencia a nosotros sentirnos completos ya solamente por ser. Es como el niño, el bebé cuando nace, el niño es completo, el niño todavía no se le crea una identificación, no se le ha dado una formación, no se le ha dado una educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño muchas veces no cuestiona cosas que están pasando en su entorno y por ende también no pasa a obtener esta infelicidad. Él siempre está jugando, él está descubriendo, todavía su ego está en constante progresión desde que él nace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se dan cuenta que a medida que los años fueron trascendiendo, el ser humano comenzó a depender mucho de los estímulos externos que estaban sucediendo allá afuera para ellos poder ser felices. Entonces, como para poder entender un poco el tema de la Ayurveda y lo que se habla hoy en día en Occidente de los elementos y los doshas, primero vamos a hablar un poco qué es lo que sucede en nuestra mente y luego vamos a dar la conexión a estos 5 elementos y a estos doshas que ya andan dando vuelta y que mucha gente conoce. Entonces, como estábamos diciendo, desde que nosotros nacemos, tenemos esta tendencia a la felicidad, esta tendencia de que ya solamente por nacer nosotros somos completos, nosotros ya lo tenemos todo, y estamos al cuidado, por supuesto, ya sea de un padre, una madre, o de familiares que están alrededor de nosotros y nos están integrando todas estas aprendizajes y creencias. A medida que el niño va creciendo, a medida que nosotros vamos creciendo, también vamos generando esta separación con nuestro entorno, que es lo que en la parte védica se le llama como el ego, que es la separación. Entonces yo empiezo a identificarme con cualidades específicas mías, como mi nombre, mi apellido, yo soy de cierto lugar, vivo en cierto país. Entonces ya comienzo a formar esta figura de lo que cuando yo soy un adulto ya me presento al mundo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los rishis vieron que a medida que esto iba sucediendo, cada vez más el ser humano estaba entregando su felicidad al estímulo externo. ¿Por qué? Porque antes no era necesario que nadie me diera nada para yo ser feliz y sentirme completa. Sin embargo, cuando ya yo llego a ser adulto, cualquier cosa que pase en el entorno y que no me entregue decimos como esta falsa idea de lo que es bueno o no bueno para mí, va a ir también cambiando mi humor, o también va a ir cambiando si es que yo
estoy feliz o no estoy feliz. Entonces empiezo a perder esta completud que nosotros ya nacemos completos, ¿ya? Entonces es interesante lo que ellos buscan a través de la Ayurveda, porque lo que ellos quisieron ver y por qué nos entregan Ayurveda para poder sacarnos a nosotros de esta rueda de sufrimiento, que es el samsara, que ellos le llaman, que son muchas vidas, es como yo nazco, tengo una vida, muero, pues nuevamente vuelvo a nacer, tengo una vida, hago mis experiencias y muero. Pero claro, si no estoy viviendo una vida con conciencia, que ellos lo que veían, siempre el ser humano se estaba generando sufrimiento. Entonces lo interesante de la Ayurveda, del yoga y también el budismo son técnicas para que nosotros podamos vivir nuestra vida generándonos el menos sufrimiento posible. Eso es como la base de Ayurveda. ¿De qué manera yo puedo vivir mi vida en presencia para generarme el menos sufrimiento? Entonces, de aquí partimos nosotros, o los rishis partieron, que nosotros tenemos la mente y al mismo tiempo nosotros tenemos un cuerpo. Entonces ellos se dan cuenta de que nuestra mente y nuestro cuerpo está hecho de materia y que la materia está hecha de átomos, ¿ya? Y que estos átomos, esto que está aquí, está compuesto de la misma materia y los mismos átomos que está hecho todo el universo, todo lo que nos rodea, todo, ¿ya? Desde tu casa, desde el país donde vives, el planeta, el cosmos, todo, desde el punto más pequeño, desde, tú puedes ver aquí al lado tuyo, hasta lo más lejos que te puedas imaginar. Entonces, nosotros estamos constantemente interactuando, nuestra materia está constantemente interactuando con la materia del universo, con el entorno, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Si el entorno, si bien es cierto, no me condiciona, pero sí cambia, ya sea este estado, puede cambiar mi estado de ánimo si algo está sucediendo, porque no es lo mismo que si yo después de me voy a un retiro con unas amigas y llego a mi casa después de un fin de semana y estuve todo el fin de semana haciendo actividades en donde estuve calmando la mente, en donde estuvimos trabajando el cuerpo, y tengo que pasar una situación específica en mi casa, a lo mejor de no tanto agrado, pero yo ya vengo con esta interacción. Entonces mi respuesta a cómo yo voy a actuar en casa va a ser completamente diferente a que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trámite X, estoy esperando 2 horas y resulta de que hay alguien en la fila delante mío que tiene un montón de papeles y se está demorando mucho y tú ya tienes que hacer otra cosa, tu disposición va a ser diferente. A esto es lo que me refiero con el entorno. Y ellos se dieron cuenta de que el entorno variaba mucho a las personas y las hacía felices o infelices. Entonces, es darnos cuenta también de que nosotros creamos una vida de algo tan impermanente, porque esto está cambiando en nuestro entorno constantemente, y nosotros no nos identificamos, ya sea con un nombre, una profesión, una casa, lo que yo hago, etcétera. Pero esto se está moviendo todo el tiempo. Entonces estamos creándonos nosotros mismos de algo muy impermanente, algo que se está modificando todo el tiempo. Es una estructura muy inestable en donde nosotros creamos nuestra felicidad. Y bueno, entonces ellos llegan a la conclusión de que nosotros tenemos la mente y que de esta mente nosotros tenemos los pensamientos, ¿cierto? Que estos se generan
que están todo el tiempo en nuestra cabecita. Y la mente, tenemos los pensamientos. Entonces yo tengo un pensamiento, ¿y qué es lo que me hace tener el pensamiento? A mí me hace producir una emoción. Y esa emoción me hace producir una acción. Pero ¿qué es lo que sucede? El tema no está en el pensamiento, ni en la emoción, ni en la acción. El tema está que nosotros desde pequeños comenzamos a tener ciertas realidades o acercamientos con la realidad que nos produjo una específica emoción y nosotros reaccionamos de una manera, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, cada vez que una situación nos traiga este pensamiento que nos quedó como una memoria, nuestra emoción va a ser similar a la primera vez que la sentimos y mi acción siempre va a ser la misma. Entonces, esta acción ya pasa a ser una reacción, porque yo no estoy eligiendo con libre albedrío lo que estoy haciendo acá. Lo que yo estoy haciendo, estoy reaccionando constantemente lo que yo ya quedó en mi memoria o lo que yo ya tenía guardado, lo que muchas personas dicen que está en el subconsciente. Entonces ellos se dan cuenta de que aquí existe un patrón repetitivo en los seres humanos. Y de todas las infinitas posibilidades que yo podría actuar en un momento dado, ¿por qué decido reaccionar de la misma manera? Entonces eso, en bastantes ocasiones, nos genera sufrimiento. Y muchas personas se cuestionan si es que ellos no podrían accionar de una manera diferente. Entonces, estos sabios ingresan acá con esta información y dicen, bueno, acá se está perdiendo el libre albedrío porque se está reaccionando, ya no se está accionando desde la conciencia, y ellos comienzan este tema donde dicen, tiene que haber un algoritmo o patrones de la naturaleza que estén actuando de una manera similar, que estén haciendo que este pensamiento haga que exista esta emoción y exista esta reacción, ¿ya? Entonces aquí entramos, voy a borrar acá, en este minuto nosotros entramos, ellos encuentran que nosotros tenemos un patrón y empiezan a trabajar con las cualidades de la materia. Al ellos darse cuenta que nosotros tenemos cualidades y que todo está hecho de cualidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces voy a hacer acá una pirámide. Y aquí tenemos las cualidades. Entonces ellos descubren de que toda la materia, tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra digestión, actúa en 20 cualidades, ¿ya? Vamos a nombrar solo algunas. Entonces, por ejemplo, tenemos la cualidad, son pares de cualidades. Entonces tenemos lo caliente y su opuesto sería el frío. Tenemos lo pesado y lo opuesto sería ligero. Y vamos a anotar uno más en donde tengo el húmedo y su opuesto sería el seco. Entonces, ellos se fueron dando cuenta de que existían estos 20 pares de cualidades aquí abajo, en donde solamente ahora anotamos 3, y de que de aquí ellos de una manera básica para poder armar esto y poder explicárselo a la gente, porque qué es lo que estaba sucediendo en ese minuto y lo que nos sucede hasta hoy en día, es de que ellos explican que la enfermedad viene cuando nosotros no nos encontramos presentes en nuestro día a día. O sea, nosotros nos enfermamos o el síntoma ha llegado a nuestro cuerpo cuando por mucho tiempo hemos venido viviendo de manera disarmónica con nuestro entorno. Y cuando estamos viviendo en salud, quiere decir que nosotros vamos de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestras estaciones, estamos comiendo de acuerdo también a la edad que vamos cumpliendo,
Y estas cualidades ellos quisieron en ese minuto poder ordenarlas en 5 elementos para que fuera más fácil transmitirla a las personas y que esas personas fueran a explicarle a la gente por qué se estaban enfermando. Y estos 5 elementos que tenemos acá son los que todo el mundo conoce, que es, vamos a comenzar del más liviano al más pesado, que tenemos el espacio, tenemos el aire, tenemos el fuego, tenemos el agua y tenemos la tierra. Entonces ellos, estas 20 cualidades que existen acá, las meten en estos 5 elementos, para poder explicar qué es lo que está sucediendo. Y aún para poder reducirlo un poco más, nace la teoría de los dochas, que son los famosos dochas que hoy en día todo el mundo están hablando, y que los dochas no es nada más que pares de estos elementos que se encuentran acá. Entonces acá tenemos el docha pata, que está hecho del espacio y el aire. Tenemos el docha pita, en donde tenemos el fuego más el agua, y tenemos el docha tierra, capa, perdón, que está hecho de tierra y agua. En básicas y sencillas palabras, lo que ellos trataron de transformar en ese minuto, que sigue siendo ciencia para la India hace más de 5.000 años, y poder mostrarnos a nosotros estas técnicas de generarnos menos sufrimiento, ellos ordenan todas las cualidades en los 5 elementos y luego en los 3 dochas. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Cuando nosotros queremos ir a hacernos una terapia ayurvédica, que consta mucho más que solamente de la nutrición, porque este estilo de vida son colores, son hierbas, es todo lo que es adecuado para mi docha, porque la Ayurveda comenta de que cada persona tiene un porcentaje único de vata, de pita y de kapha. O sea, todos nosotros tenemos los 3 dochas inmersos en nuestro cuerpo. Puede ser en mayor cantidad un docha. Lo que se da comúnmente es, tenemos por ejemplo, mucho de un docha, que puede ser vata, pita o kapha, y muy poquito de los otros dochas. O también puede ser que tenemos mucho de 2 dochas y tenemos un poquito del tercer docha. Y las menos personas de la población, por así decirlo, son tridóchicos, que tienen muy similar el porcentaje de los dochas, de vata, pita y kapha. Entonces, cuando uno quiere realizar una terapia ayurvédica, lo primero que hace el consejero de salud ayurvédico o especialista es realizar diferentes tipos de test y saber cómo la persona está funcionando en el ámbito fisiológico, cómo le está funcionando la digestión, cómo le está funcionando la mente, cómo le está funcionando diferentes tendencias para poder encontrar los porcentajes específicos de vata, pita y kapha. Entonces ellos con esto se dan cuenta y dicen, bueno, el mundo en general se está moviendo a través de tendencias, ¿ya? Tendencias, que es la naturaleza que existe detrás de estos 3 dochas. Entonces, si nosotros les entregamos la información de qué tendencia ellos tienen, lo más probable es de que ellos se autocuiden y puedan elegir ahora con un libre albedrío. Si yo sé que soy una persona, por ejemplo, que tengo una cualidad demasiado caliente en mi mente y soy demasiado irascible, entonces yo me voy a cuidar en mi mundo externo e interno con el opuesto, o sea, con una característica más fría. Esto fue como, en grandes rasgos, lo que los rishis, los grandes sabios, entregaron al mundo en ese momento. Esto fue como lo que se fue, la pirámide que fuimos formando.
Entonces, es interesante porque estas tendencias que nosotros tenemos desde que nacemos pueden ser ya sea tendencias por naturaleza o pueden ser tendencias porque nosotros vimos a alguien que las manifestaba y el niño las replica. Entonces existen dos cosas bien importantes que nosotros vemos en Ayurveda. Entonces, una vez que tenemos los 3 doshas, ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos acá, y hablamos de 2 cosas importantes. Una es el Prakruti. El Prakruti es la cantidad específica en porcentaje de los elementos que cada uno de nosotros tiene al minuto en que fue concebido o al minuto en que nacemos. Ya, el niño desde pequeño nace y ese niño ya nace con los porcentajes de su Prakruti. Entonces, esta es su naturaleza. Esta va a ser la naturaleza del niño, que después se va a convertir en adulto. No existen mejores combinaciones de doshas, o sea, es mejor que, yo soy súper vata y es mejor que ser 90% pita, o yo soy más capa y es mejor que ser vata pita. No, o sea, uno es, y a partir de lo que uno es lo que uno tiene que elegir lo que es armónico para nosotros. También nosotros trabajamos con algo muy importante que se llama el Vikruti. El Vikruti significa ya sea el desequilibrio, es el síntoma que nuestro cuerpo o nuestra mente puede estar presentando y que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra naturaleza. Por ejemplo, hay un niño que nace con un porcentaje muy importante de un dosha pita, que el dosha pita, como lo tenemos acá arriba, es fuego y agua. Y el dosha pita mentalmente se caracteriza al tener fuego, a ser una persona muy valiente, muy objetiva, es como esas personas que realmente no tienen miedo, es todo lo que da como el fuego, como las ganas de hacer. Pero, ¿qué pasa? Este niño crece en una familia en donde se le integran ciertas tendencias, en donde su mente, en vez de ser este niño valiente, pasa a ser un niño muy miedoso. Es un ejemplo muy básico. El miedo está relacionado a nuestro dosha vata, porque el miedo es una emoción fría, ¿ya? Y el vata está relacionado con el espacio y el aire, que el aire es frío. Entonces, ahora vamos a desarrollar más esta idea, pero quiero que veamos acá el tema del Vikruti. El Vikruti es el desequilibrio y es el síntoma que la persona puede estar teniendo en el minuto, tanto sea en la mente como sea en el cuerpo. Entonces, nació una persona muy pita, o sea, muy fogosa, pero creció, por ejemplo, con una mamá que toda la vida le inculcó que había que tener miedo para todo, y esta persona crece y siempre está presentando un Vikruti, un desequilibrio de un dosha diferente a su naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros como consejeros o como especialistas en Ayurveda? El Vikruti, tratar de desaparecerlo y que esta persona vuelva a su Prakruti, lo que más se pueda, y que comience a vivir su vida a partir de lo que la persona es. O sea, esto. Cuando ustedes presentan un síntoma en el cuerpo, ya sea alguna enfermedad, si tienen gastritis, si tienen varices, si sufren estreñimiento, están en presencia de un Vikruti, de un desequilibrio. O sea, de su naturaleza, ustedes lo que hicieron se fueron alejando cada vez más. No estuvieron en presencia, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? De que ustedes se fueron olvidando de que ustedes tenían una naturaleza y su cuerpo se fue desequilibrando a través de los meses, a veces a través de los años. Entonces, en la medicina tradicional, por así decirlo,
cuando nosotros vamos al doctor, lo primero que nos diagnostican es ya el síntoma que estuvo establecido, pero que se fue generando por años en nuestro cuerpo y que llegó a ser el nombre específico que la enfermedad que nos dan en Occidente. Usted tiene colon irritable, usted sufre de gastritis, pero pocas veces se nos pregunta todo lo que existió de atrás, o sea, cuáles son las emociones presentes en el momento, cuáles han sido los traumas o shock que usted ha estado viviendo en los últimos años, como para que usted haya desarrollado este problema, etc. Entonces, vamos a hablar del Prakruti y el Vikruti. Ya, ahora vamos a desarrollar un poquito más el tema de los doshas, que es lo que a las personas les llama la atención y que les gustaría, a todas las personas cuando hablamos de Ayurveda siempre quieren saber cuáles son los doshas que predominan en su mente y también predominan en su cuerpo. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar un poquito ahora. Eso vamos a borrar acá. Entonces, lo importante de la Ayurveda y a qué nos lleva la Ayurveda es que nosotros no seamos una tendencia andante, sino más bien yo pueda tomar una decisión con responsabilidad y con libre albedrío. O sea, si yo sé que soy una persona que tengo mucho fuego en la mente, ojalá no ir a meterme a lugares, a exponerme, en donde ese fuego esté presente constantemente, porque en Ayurveda decimos que lo similar incrementa lo similar, ¿ya? O sea, si tú tienes una cierta cantidad de átomos que están dando vuelta acá, y yo le pongo de este mismo color verde más átomos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un círculo grande aquí de átomos. Entonces, esto se está incrementando. Ahora veámoslo. Si yo estoy, por ejemplo, irascible, y me voy a meter a una pelea, lo más probable es que termine quedando más irascible de lo que estaba, o trate de defender mi opinión. O sea, de esto que yo comencé acá, me voy a interactuar con átomos que estaban acá, y se va a generar aún más grande esta tendencia, y esto me va a llevar, lo más probable, a un desequilibrio. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces tenemos los doshas que muchas personas me han preguntado. Tenemos el dosha Vata, que está compuesto por espacio y el aire. El dosha Vata, dosha significa desequilibrio o vicio. A mí me gusta llamarlo vicio. Es como que la materia se visea, es un vicio. ¿Qué pasa? El dosha es como lo que me arrastra. Yo nací desde niño con un cierto dosha, entonces eso a mí me va a empujar hacia ese lugar. Por eso hay niños de repente que son más irascibles que otros, hay niños que son más calmados, hay niños que son más tímidos, hay niños que son más habladores. Entonces ahora vamos a hablar de este dosha Vata, que la fuerza que mueve a este dosha es la fuerza del movimiento. Entonces, cuando los rishis ven esto y dicen, bueno, ¿cómo explico el Vata? Ellos dicen, bueno, expliquémoslo a través de las cualidades. Entonces dicen, el espacio, expliquemos cualidades del espacio y las cualidades del aire. No vamos a colocar todos acá, pero solamente vamos a colocar algunas. Por ejemplo, yo digo que el espacio es ligero y es móvil. El espacio es donde todos los otros elementos se generan, es el más difícil de describir en realidad. Después tenemos el aire, que el aire ustedes se lo pueden imaginar. Entonces, el aire tenemos frío, ligero y seco. Tenemos frío, ligero y seco. Entonces, cuando yo hablo de una persona con bastante constitución Vata, yo lo que hago, estoy hablando de las cualidades de la persona, en tanto en su mente como en su cuerpo.
Entonces las cualidades de una persona que tiene un porcentaje elevado de Vata va a ser una persona, por ejemplo, de cuerpo ligero. Estas personas que cuando están en equilibrio son personas que se mueven muy rápidamente, son personas muy móviles, como estos amigos que están aquí en una junta y después los ves que andan conversando por allá, y después llegan como muy entusiastas a contarte lo que pasó por allá. Son personas que siempre tienen frío, ¿ya? Siempre sufren frío en los pies, o ya sea frío en las manos, o tienen emociones frías, ¿ya? Como el miedo es una emoción fría, sí. Cuando están en desequilibrio son personas muy miedosas, ¿ya? Eso significa que están en presencia de un Vikruti del Vata. Son personas muy ligeras, o sea, son personas que ellos no se van a poner a discutir y van a tratar de imponer su opinión. La verdad es que ellos como que son tan ligeros y tan móviles que en realidad ven la situación y como que les molesta un poco y ya se corren y se van a hablar un poco más allá, porque esto fue demasiado denso, fue demasiado pesado para lo que su naturaleza en sí puede soportar. Y son personas secas, o sea, que sufren de sequedad, ya sea en la piel, sufren de estreñimiento, o sea, los movimientos, la fuerza del movimiento que es del Vata, en su sistema digestivo no se produce de manera correcta, al igual que el aire, una característica del aire, una cualidad, son bien irregulares, o sea, te pueden estar diciendo algo ahora y después como que se les olvidó o vienen con otra idea, pero es su naturaleza. Esa es una naturaleza cuando los Vatas están en equilibrio, ¿ya? Las personas con mucho Vata en el cuerpo pueden entrar rápidamente en disarmonía o en desequilibrio cuando ellos, lo que yo les mostraba adelante, que está esta persona que está aquí, no eligen de manera armoniosa lo que está sucediendo con su entorno. Entonces, ellos están intercambiando constantemente acá, pero ¿qué pasa? Si una persona Vata que es bien irregular, que sufre del frío, que es una persona seca, de piel seca, un ejemplo, y se va a vivir a un lugar, se va a vivir, por ejemplo, a un desierto. Un Vata se puede desequilibrar fácilmente por lo que está sucediendo allá afuera, porque está intercambiando constantemente con las estaciones del año, y si está en un lugar que hace mucho frío de noche, de días muy secos, o sea, ya las características que viven en esa persona se aumentan cada día por el lugar en donde él eligió. Entonces se dice que las personas Vata o que tienen este tipo de características deberían elegir o ya sea vivir en un lugar más húmedo, porque si su piel es seca todo el año, ellos deberían vivir en un lugar más húmedo, frondoso, cerca del bosque, pero claro, hoy en día es difícil, no es difícil cuando realmente vamos colocando conciencia en dónde estamos, lo que realmente queremos hacer, si es que disfrutamos lo que estamos haciendo, porque mucha gente me dice, sí, pero a lo mejor no me puedo cambiar de ciudad o del lugar de donde estoy ahora. Pero esto es solo un ejemplo de locación donde tú puedes vivir, o sea, de esto también se trata que las personas Vata, por ejemplo, si están comiendo constantemente granola, si están comiendo constantemente tostadas, que son súper secas, lo más probable es que van a aumentar esa cualidad en su cuerpo. Entonces llegan muchas personas con estreñimiento, me siento súper seca, y comenzamos a evaluar su programa de lo que ellos comen comúnmente, y existe poco húmedo y mucho seco. Entonces ellos constantemente están elevando aquí sus características, y las elevan a tal manera que llega a un síntoma, que es donde ya la medicina tradicional le pone el nombre. Entonces eso es un poquito lo que pasa con el Vata en equilibrio y en desequilibrio. Entonces la persona Vata de mente es una persona también muy creativa. Es como que al tener las cualidades en su mente del viento, de esta irregularidad y de esto móvil, es como que su mente se pega saltos cuánticos, como que de repente uno dice, ¿cómo se te ocurrió eso que yo no lo vi o no se me hubiera ocurrido? Es porque su naturaleza los mueve, los empuja, la fuerza, su docha los empuja
a realizar esas conexiones, que otros doshas no lo pueden hacer. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del dosha Pitta. También me preguntan mucho de este. Y el Pitta está conformado por el fuego y el agua. El Pitta contiene más fuego que agua, pero contiene un poco de agua, ¿ya? Y el Pitta es la fuerza de la transformación. Y aquí siempre se da un poco la analogía de una llama o de una fogata, del fuego. Cuando ustedes colocan cualquier cosa en el fuego, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo coloco una hoja en el fuego lo va a transformar, ¿ya? Eso es lo que hace este elemento, el elemento en este dosha, en el Pitta. Entonces las personas Pitta, les vamos a dar algunas características para que los vayamos entendiendo. El fuego acá es caliente, es ligero, porque tú no puedes tomar tampoco la llama. Y vamos a anotar uno más, es móvil. Y está conformado con agua, que el agua vamos a decir que es húmeda, también vamos a decir que es pesada y es estable. Hay personas que tienen bastante Vata y bastante Pitta, entonces hacen un interjuego en estos dos. Ahora vamos a hablar un poquito del Pitta. El Pitta de mente es una persona que cuando está en equilibrio es una persona muy objetiva, es un buen líder y es una persona que trae como esta claridad del fuego, que cuando nosotros estamos en la noche y hacemos una fogata, ¿qué es lo que hace el fuego? Enciende el espacio. Entonces la persona Pitta en equilibrio ve de una manera muy aguda y a veces está conversando con alguien y la persona no puede ver dónde está el problema y el Pitta solamente escuchándolo y en equilibrio le dice, mira, yo creo que el punto está aquí o el nudo está acá. Entonces, lo que a lo mejor el Vata en creatividad al Pitta no se le ocurrió, el Pitta puede ver, tiene esa visión de poder resolver situaciones cuando se encuentra en un estado bien, no en desequilibrio, y también de manera corporal, por así decirlo, son personas que son muy atléticas cuando se encuentran en equilibrio, podríamos decir que el Pitta es como el estereotipo de belleza en Occidente. Esas son como las personas más Pitta, podríamos decir un Brad Pitt es súper Pitta, ¿ya? Y corporalmente recordemos que el Vata, al ser una persona ligera y una persona móvil, va a ser diferente al Pitta, ya no va a ser como un Brad Pitt, va a ser una persona como que tiene las coyunturas anchas, los dedos de las manos largas, de repente su cuerpo va a ser un poco irregular, que tiene una mano más larga que la otra, va a tener todas las características tanto del espacio como del aire. Entonces el Pitta va a tener las características del fuego y del agua, tanto en la mente como en el cuerpo. Un Pitta en disarmonía es bien complicado y yo creo que todos, como todos tenemos Pitta, nos sucede, si no es a diario o semanalmente, es una persona que al tener tanto, es amante del conocimiento, le encanta lo intelectual, entonces llega a un punto en que puede llegar a ser muy egocéntrico el Pitta, como impaciente, como que realmente no se da cuenta de que estamos todos en el mismo camino y que todos estamos aprendiendo diferentes cosas. Entonces para el Pitta es como que existe una verdad y si tú no le demuestras a través de la ciencia o de libros o de otras cosas, él no va a cambiar su verdad. Pero si tú le traes información verídica en donde él como que lea el libro y diga, ah, ok, sí, esta teoría se me cayó, me quedo con esta ahora y va a seguir adelante como el depredador con esa teoría. Eso es como lo que identifica un poco a las personas Pitta.
con la diferencia de las personas Vata, que mentalmente son personas muy indecisas, que siempre tiene que haber alguien más que pueda estar decidiendo por ellos. El Pita siempre va a tratar como de imponerse cuando está en disarmonía. Y es una, como ya lo habíamos dicho, una persona muy egocéntrica y que le falta como bajar el fuego, como hay una analogía muy bonita, si entramos en un cuarto y en ese cuarto tenemos una fogata, y nosotros ingresamos y ese cuarto está oscuro, gracias a la fogata vamos a poder ver lo que está en ese cuarto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esa fogata está demasiado alta y hay demasiada luz, demasiado brillo, cuando yo ingrese a esa pieza, a esa room, no voy a ver absolutamente nada porque me encandilo. Eso es lo que le pasa un poco a los pitas con demasiado conocimiento, con demasiado creer que solamente su verdad es la que se antepone a las otras verdades que es del Vata y un poco del Kapha. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo de la transformación podemos decir que los desequilibrios Pita son todos aquellos que tienen un exceso de fuego, por ejemplo, gastritis, un reflujo, irascibilidad en la mente. El docha que está realizando ese Vikruti es el docha Pita, ¿ya? Y ahora vamos a pasar al último docha, que es el docha Kapha, que lo tengo para acá, tenemos el docha Kapha, y el docha Kapha es de agua y de tierra. Entonces, nuevamente, los Richie dice, pero ¿cómo explicamos este docha? Bueno, ¿cuáles son las características del agua? Vamos a nombrar solo algunas. El agua es húmeda, es estable, es pesada. Y la tierra lo mismo, vamos a decir que es estable, un trozo de tierra, la tierra puede ser muy pesada. Entonces, cuando nosotros tenemos que comenzar a hablar de cómo es una persona con harto porcentaje de Kapha en su cuerpo, nos tenemos que ir a las cualidades. Entonces, una persona, por ejemplo, estable y pesada, son estas personas que tienen una contextura más fortachona, por así decirlo, que sus huesos son mucho más grandes que los huesos de las personas que tienen una constitución de tipo Vata. ¿Por qué? Porque el Vata es ligero, es móvil, va a ser más delgadito, más estrecho. ¿Y qué es lo que pasa? El Kapha contiene todo el agua y el elemento tierra en su cuerpo y también en su mente. Entonces va a ser una persona más grande, por naturaleza. También podemos decir que en la mente es una persona, son como estas típicas tías que son súper amorosas, que siempre te entienden, y estas tías que uno ve y como que le encanta ir a la casa de la abuela, son como tías un poco más grandes, sufren, en disarmonía, sufren mucho de retención de líquido, todo lo que esté relacionado con agua o todo lo que esté relacionado con un exceso de tierra, ellos lo van a sufrir. O sea, las personas Kapha, por ejemplo, son los que más tienden a sufrir temas del peso. Es muy difícil para ellos poder bajar de peso o sentirse de manera ligera, porque su naturaleza de por sí ya es estable y es pesada. Entonces hay muchas personas Kapha que quieren llegar a tener una naturaleza ligera como el Vata. Lo logran, lo pueden lograr a través de una dieta o lo pueden lograr a través de un estilo de vida, pero ellos no se encuentran en su naturaleza. Entonces ellos al encontrarse acá arriba están más en un Vikruti, en un desequilibrio, que en la naturaleza propia. Lo interesante de entender un poco de los dochas, que estamos hablando ahora del docha Kapha, que cada uno tiene una característica. Aquí estábamos hablando del Vata, de una persona muy indecisa, del Pita, una persona muy directo a la presa. El Kapha, si bien es cierto, es una persona que es muy difícil que una persona Kapha cambie de opinión. Inclusive si tú le traes nuevas información, al Kapha le cuesta mucho hacer cambios.
porque por su naturaleza estable y por su naturaleza pesada. No es una persona que le agraden los cambios, es una persona que, son esas personas que tú les regalas algo y vas 10 años después a su casa y todavía tiene el regalo que tú le diste y son muy apegados a las cosas. Entonces, en equilibrio son personas muy confiables, son esas personas que pueden estar 10, 15 años en una empresa y que van avanzando de a poco, que no es lo mismo que el Pita, que es como más líder, voy a sacar un proyecto, voy a subir, o yo voy a generar mi propio negocio, o como el Bata, que tiene una idea, pero en realidad nunca la concluye o la concluye a medias, tiene como una energía más por ráfagas, el Pita lo puede mantener en el tiempo. El Kappa es mucho más estable en ese sentido, y también su peso va a ser mucho más estable, tienden mucho lo que es la digestión lenta, ¿ya? También por tener esta cualidad de pesado, de sufrir pesadez después de comer. Y para ir englobando un poco, que esto es siempre una duda que queda, todos tenemos los 3 doshas. Todos ustedes tienen una cierta cantidad de Vata, de Pitta y de Kapha. Lo interesante de esto es saber cuál es ese porcentaje para que ustedes puedan comenzar a elegir lo mejor para ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes son una persona que se dan cuenta que son muy Vata, o están en un momento muy Vata, ya sea mental o corporal, ustedes pueden elegir todos de estas cualidades que están acá, ustedes pueden elegir todos los opuestos para poder ir al equilibrio, ¿ya? Porque en el universo tenemos polos, o sea, tanto como está lo ligero, también está lo pesado. Si yo me siento que estoy en un momento de mi vida donde estoy demasiado ligera, demasiado móvil, ¿qué es lo que tendría que darle yo en ese minuto exacto a esa ligereza? Le tendría que dar pesado. ¿Qué tipo puedo hablar en comidas? ¿Puedo hablar en rutinas? ¿Puedo hablar en ejercicios? Lo móvil le puedo dar regularidad. Entonces, de esta manera es como ellos descubrieron de que las personas nos podríamos ir equilibrando. Y esto es lo que hace el Ayurveda. A través de los opuestos nos entrega esta hermosa ciencia en donde ustedes, en donde yo y ustedes podemos ir volviendo al equilibrio. Entonces, lo que les recomendaría, lo principal, si ustedes quieren saber más del tema de la Ayurveda, es entender cuáles son las cualidades que habitan ustedes desde la concepción, o sea, su prakruti, desde que ustedes nacieron, cuál es el desequilibrio que presenta hoy en día también su cuerpo o mente, y comenzar a trabajar primero con el desequilibrio. Nosotros primero trabajamos con el desequilibrio, o sea, primero ver el síntoma, entender cuáles son las cualidades de tu síntoma, y una vez que ya entendemos las cualidades de ese síntoma, le vamos a ir integrando poco a poco todos los opuestos para que ese síntoma de manera natural se vaya de tu cuerpo o ya sea de tu mente. Y eso es un poquito lo que hoy en día les quería entregar, y en realidad también hacer como este hincapié de cuando perdemos la salud, que para Ayurveda salud es estar en presencia, significa swasta, estar presente en el ser, elegir constantemente con el intelecto y con todo mi ser, no solamente con la cabecita, entender que no solamente le estamos dando ya sea o de comer o si voy a un lugar, no le estoy entregando solamente ese estímulo a mi estómago o a mis ojos, le estoy entregando a todos mis sentidos, a todo mi ser. Y esa es una manera importante de que Ayurveda aborda la enfermedad o los síntomas. Nosotros le llamamos, más que enfermedad, desequilibrios, y cómo ustedes pueden volver al equilibrio, pero el Ayurveda nos invita a conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos, es muy difícil de que podamos elegir de una manera armoniosa a lo que nos corresponde.
Si nosotros no nos conocemos, lo más probable es que cuando nos dé un síntoma, vamos a creer que fue el clima, es que hizo mucho frío y por eso me resfrié, pero no voy a pensar que mi sistema inmune ha venido bajo porque he venido eligiendo diferentes cualidades que han ido aumentando ya las cualidades que existen en mí y que me están llevando a ese desequilibrio. Lo más importante para nosotros en Ayurveda es volver a entregarles a ustedes, Ayurveda nos entrega en nuestras manos nuestra salud, y de que nosotros todos los días podamos ser capaces de volver al equilibrio, y los que ya se encuentran en el equilibrio, porque esto siempre lo hablo con muchas personas, todos tenemos algún tipo de desequilibrio, y en algún minuto podemos estar muy equilibrados, pero como nada es permanente, como nada es constante, o sea, si ahora nosotros estamos bien, puede ser que de aquí a 2 meses me promuevan del trabajo a otro país, yo tenga que cambiar mi clima, tenga que cambiar el estilo de comida, tenga que cambiar mis horarios de sueño, y eso en 2 meses más, como yo me siento hoy en día, va a cambiar completamente. Pero si yo realmente conozco las cualidades que viven en mí, si hago este cambio, si hago este viaje, voy a tratar que sea lo más ameno posible, y aunque me desequilibre en el camino un poco, yo misma voy a saber cómo volver al centro y cómo volver a ese equilibrio. Y ese es el gran regalo que siento que estos maestros y que esta medicina ancestral nos viene a entregar hoy en día. Esa información, todos deberíamos saber de qué estamos constituidos, cuáles son las cualidades que predominan en nosotros, y desde esa base poder partir, elegir qué es lo que como, qué es lo que escucho, qué es lo que veo, con quién hablo, y con quién básicamente estoy interactuando estos átomos, y por qué me estoy sintiendo de una manera específica. En la noche poder hacer la reflexión, qué fue lo que pasó en el día, que me estoy sintiendo de esta manera, o por qué estoy estreñido, o por qué estoy sufriendo reflujo, que el reflujo está relacionado con el fuego, cuáles son los alimentos que estoy ingiriendo que me están produciendo este reflujo, cuáles son las emociones que yo estoy viviendo día a día, que estoy muy irascible, hay situaciones en mi vida que están produciendo esto, que hacen de que ese reflujo esté en mí como en un síntoma. Entonces, esto es el gran regalo que hoy en día Ayurveda nos viene a entregar. Esto es obviamente un mundo, traté de hacerlo lo más simplificado posible, porque esta es una ciencia, no es solamente decir, bueno, tú eres tanto bata, tanto pita y tanto capa. Lo importante de esto es que también ustedes hagan una autoindagación de sus dochas, del porcentaje que existe en ustedes, y que lo vayan probando en ustedes mismos. O sea, esto ha sido probado a lo largo de miles de años. Esto lleva, data se tiene escrita de hace 5.000 años, pero se dice que pudo haber comenzado hace 10.000 años. Entonces, lo importante es que ustedes lo prueben y que ustedes realmente digan, bueno, esto me está haciendo bien o esto no me está haciendo tan bien, ¿ya? Y es esa presencia que cuando estamos comiendo no es solamente viendo la televisión y ni siquiera tomando en cuenta qué es lo que estoy ingiriendo, porque cada cosa que yo estoy ingiriendo me está transformando. Soy diferente. Esto ustedes lo pueden ver, pero de aquí lo que más se demora son los huesos, 4 o 5 años, es completamente diferente. La Ayurveda dice que con nutrición y con eligiendo de manera armoniosa lo que sea para ustedes, realmente en 2 años podríamos decir, ustedes podrían hacer un cambio completo de las partículas que hoy en día viven en su cuerpo. Así que eso es un poco lo que les quería entregar.